Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos ahora las lecturas que nos propone la liturgia de la Iglesia. Nos separamos, como pocas veces en este Adviento, de Isaías, y tomando el libro del Eclesiástico en la primera lectura, hacemos un elogio del profeta Elías. Profeta como fuego, dice el libro del Eclesiástico, cuyas palabras eran un horno encendido. Claramente, cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de la ley de Moisés y de profetas como Elías. Continúa afirmando el libro del Eclesiástico: ¡qué terrible eres, Elías! ¿Quién se te compara en gloria? Un torbellino te arrebató a la altura, hablando de esos carros o aurigas de fuego que los llevan a lo más alto de los cielos. Pero más allá de esto, vinculando siempre la primera lectura con el Evangelio de San Mateo capítulo 17, a la pregunta de los discípulos a Jesús: ¿por qué los escribas te preguntan, Jesús, que tiene que venir primero el profeta Elías? Jesús le responde: Elías vendrá y lo hará nuevo todo. Por les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Y así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer. Y los discípulos de Jesús entendieron a la tortura y al maltrato de Juan el Bautista. De alguna manera, en nuestro mundo, reconociendo la vida de Santa Lucía, patrona de los ciegos físicos y los ciegos espirituales, debemos señalar que en nosotros hay una gran ceguera espiritual, y es por el pecado no reconocer la acción de Dios en nuestra vida. Me impresiona un Twitter del director del canal Televid, cuando afirmaba: conozco muchas clases de odios en la vida, pero no conozco un odio tan enfermizo y tan alto como el que tienen algunos frente a la Iglesia y frente a los católicos. Este Twitter de hace un par de años del director del canal de televisión Televid me llevó a reflexionar: es verdad, cuando hay ceguera en el corazón, somos incapaces de reconocer la voz de Dios y la presencia de Dios. Podríamos llenarnos de Madres Teresas de Calcuta, podríamos llenarnos de San Juan Pablo II en todas partes, y siempre quedarían estos ciegos que nunca verán nada bueno en la religión, en la Iglesia o en los hombres creyentes. Pidamos ser liberados de esa ceguera, la que tuvo el pueblo de Israel al no reconocer la grandeza del profeta Elías, la ceguera que tuvo también el pueblo judío al permitir el asesinato de Juan el Bautista, pero sobre todo la ceguera al permitir el homicidio en cruz de Jesucristo. Nosotros a veces, por el pecado, estamos tan vivos para el mundo y tan dormidos para el cielo. Estamos tan aguzados en el oído, en los ojos, para las cosas terrenales, pero estamos tan ciegos para Dios. Niño Jesús, nos vamos preparando y a partir del próximo martes iniciaremos nuestra novena de aguinaldo. Te pedimos: sánanos de nuestras cegueras, libéranos de nuestras sorderas. Con Santa Lucía te pedimos su valiosísima intercesión y danos venir a nuestras vidas, iluminarnos en nuestras oscuridades. Ven a nuestras vidas, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Amén.
nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor
hablamos de la ley de Moisés y de profetas como Elías. Continúa afirmando el libro del Eclesiástico: «Qué terrible eres, Elías. ¿Quién se te compara en gloria? Un torbellino te arrebató a la altura», hablando de esos carros o aurigas de fuego que los llevan a lo más alto de los cielos. Pero más allá de esto, vinculando siempre la primera lectura con el Evangelio de San Mateo capítulo 17, a la pregunta de los discípulos a Jesús: ¿por qué los escribas te preguntan, Jesús, que tiene que venir primero el profeta Elías? Jesús le responde: Elías vendrá y lo hará nuevo todo. Por les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Y así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer. Y los discípulos de Jesús entendieron a la tortura y al maltrato de Juan el Bautista. De alguna manera, en nuestro mundo, reconociendo la vida de Santa Lucía, patrona de los ciegos físicos y los ciegos espirituales, debemos señalar que en nosotros hay una gran ceguera espiritual, y es por el pecado no reconocer la acción de Dios en nuestra vida. Me impresiona un Twitter del director del canal Televid. Con seguridad tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Cuando afirmaba: conozco muchas clases de odios en la vida, pero no conozco un odio tan enfermizo y tan alto como el que tienen algunos frente a la Iglesia y frente a los católicos. Este Twitter de hace un par de años del director del canal de televisión Televid me llevó a reflexionar: es verdad. Cuando hay ceguera en el corazón, somos incapaces de reconocer la voz de Dios y la presencia de Dios. Podríamos llenarnos de Madres Teresas de Calcuta, podríamos llenarnos de San Juan Pablo II en todas partes, y siempre quedarían estos ciegos que nunca verán nada bueno en la religión, en la Iglesia o en los hombres creyentes. Pidamos ser liberados de esa ceguera, la que tuvo el pueblo de Israel al no reconocer la grandeza del profeta Elías, la ceguera que tuvo también el pueblo judío al permitir el asesinato de Juan el Bautista, pero sobre todo la ceguera al permitir el homicidio en cruz de Jesucristo. Nosotros a veces, por el pecado, estamos tan vivos para el mundo y tan dormidos para el cielo. Estamos tan aguzados en el oído, en los ojos, para las cosas terrenales. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también
el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos ahora las lecturas que nos propone la liturgia de la Iglesia. Nos separamos, como pocas veces en este Adviento, de Isaías y tomando el libro del Eclesiástico en la primera lectura, hacemos un elogio del profeta Elías. Profeta como fuego, dice el libro del Eclesiástico, cuyas palabras eran un horno encendido. Claramente, cuando hablamos del Antiguo Testamento, pero estamos tan ciegos para Dios. Niño Jesús, nos vamos preparando y a partir del próximo martes iniciaremos nuestra novena de aguinaldo. Te pedimos, sánanos de nuestras cegueras, libéranos de nuestras sorderas. Con Santa Lucía te pedimos su valiosísima intercesión y danos venir a nuestras vidas, iluminarnos en nuestras oscuridades. Ven a nuestras vidas, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen